vamos a dar paso a Mario Godoy, que es un investigador musical, para que él comente contigo, te haga una pregunta o comente sobre el documental. Te damos paso, Mario. El micrófono. Ya está, muchas gracias. Bueno, primero felicitar al director, a Luis, porque es un documental excelente. eh, y qué bueno que ahora que estamos celebrando el centenario del natalicio de esta gran compositora latinoamericana, porque ella en verdad nos representa a todos los latinoamericanos. Y estamos pues, yo mientras veía el documental recordaba de que efectivamente estamos hablando de la década de los 60, es post-Concilio Vaticano II, 63-65, y es ahí cuando en los estatutos de Sagrada Liturgia se permite aquello de que ya no se cante en el canto gregoriano, que era lo usual en el ritual católico, en las misas, sino que se dé paso al uso de las lenguas vernáculas. Y prácticamente después de Ariel Ramírez, ella sería otra de las adelantadas en este continente que propicia ese canto en lenguas vernáculas y con los géneros musicales del Perú en este caso. Bueno, hemos visto todas las peripecias, todo aquello de que acontece con la disquera colombiana que cambió, alteró el orden de la liturgia. O sea, yo le doy toda la razón a ella de que se moleste porque por asuntos comerciales, claro, ellos ponen lo que ellos les creían en otro orden, pero la misa tiene un orden. Entonces es entendible la ira, la frustración y también ese vacío que quedó por varias décadas para Hispanoamérica de no haber sido difundida y conocida esta hermosa misa. Pero en todo caso, yo creo que lo importante es que con este nuevo documental, por su centenario, y más que nada por propio peso, por la calidad, por la versión, por lo hermoso que es de por sí esta composición musical, esta gran composición, y alguien sí lo decía en el documental, estamos hablando pues de dos universos aparentemente antagónicos, la música popular era su mundo, ella está vinculada a ese mundo, y desde luego una mujer innovadora, un verdadero paradigma, ella propicia que, por ejemplo, la rítmica, el cajón peruano, sus hermanos afros también participen, nutran a la música popular, al vals criollo. Y entonces se ve toda esa dinámica tan espectacular. Ese es el gran aporte, es el gran legado, esa es la gran lección que deja Chabuca Granda a los músicos o incluso simplemente a los melómanos o a los amantes de la música, del folclore, de la música patrimonial peruana, latinoamericana. A mí sinceramente me ha encantado y qué bueno que hayan podido propiciar este documental, que se difunda, que conozcamos esta nueva faceta, nos resulta para nosotros nueva, esta faceta de Chabuca Granda como compositora de música sacra. Y el mismo término sacra de por sí significa separada de lo, llamemos festivo, de lo popular, de lo mundano. Pero ella, en este pedido tan singular de su hija Teresa, vemos como ella hermana esos dos mundos aparentemente antagónicos. Y yo quiero pues agradecer a los realizadores, a los productores, al director, a quienes propiciaron esta gran iniciativa. Y está bien, un gran aplauso para ellos, porque simplemente nos ponen en relieve la calidad de esta mujer adelantada para su época. A mí siempre me ha encantado eh, los textos de Chabuca, sin desmerecer la calidad musical de ella, pero también los textos son sorprendentes, la poética de ella. Y aquí en su misa no queda atrás, muy hermosas las melodías. Es una mujer muy melódica, muy inspirada, una mujer que también se lo siente pues tan humana, ¿no? Tan humana y a la vez tan compenetrada con lo divino, con el mundo, con lo que es Latinoamérica, y peor si hablamos de los años 60. Y yo me congratulo por este gran aporte y una vez más vemos como el pueblo peruano contribuye al patrimonio universal con sus géneros musicales, que de alguna manera estamos muy hermanados nosotros, simplemente nos reflejamos, simplemente nos hermanamos a través de la música y los sentimos como nuestros.
y qué bueno que sea Chabuca Granda, una compositora que también estuvo en Ecuador en algunas ocasiones y por ejemplo, como ustedes lo sabrán, compuso una hermosa canción a Guayaquil, pero ahí está, esa fue su inspiración, ese fue su momento santo, pero sin duda este momento santo tan singular de haber hecho para su hija este regalo inolvidable, este regalo único, pues no solo ha sido un regalo para su hija Teresa, es un regalo para todo el mundo hispanohablante, para la cultura, para las próximas generaciones. Como investigador musical, pues me siento muy complacido de haber tenido la oportunidad de ver este documental, simplemente como un ciudadano más de Ecuador. Yo podría decir que he sentido, he vibrado con su música, he vibrado con su mensaje, con sus palabras tan sencillas, nada rebuscadas ni nada de nada, muy humanas. Justamente esa es la grandeza de Chabuca Grande, el haber sido nuestro espejo, el haber sido nuestra transmisora de nuestras vivencias, de nuestras alegrías, de nuestra religiosidad popular, de nuestro mensaje. Ella es a su vez también nuestra gran voz. Brindo por ella, brindo por su centenario. Gracias público, gracias hermanos peruanos, gracias a todos quienes hicieron factible esta hermosa producción y también que se haya podido conocer en Ecuador. Gracias Laurita, gracias señor embajador, a Luis por sobre todo, pues creo nuestro homenaje y reconocimiento por este gran aporte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, por sus palabras. Efectivamente, primero agradecer a Teresa Fuller, que nos permitió poder contar con la música, ingresar los archivos fotográficos, documentos, para poder realizar la investigación. Y todo el equipo que trabajó en el proyecto, ¿no? Este es un trabajo en equipo, a mí me toca un poco dar la cara, pero hay muchas personas que están detrás de este esfuerzo, ¿no? De poder llevar el documental a término. Y lo que usted dice es muy, muy cierto, ¿no? Chabuca nos representa a todos. Algo que busqué también mostrar en el documental es la presencia de Chabuca no solo en Lima y en los lugares icónicos de su producción, como puede ser el Puente de los Suspiros en Barranco, la Alameda de los Descalzos en el Lima, sino también esa presencia de Chabuca en otras ciudades, ¿no? Pues en Buenos Aires, en Madrid o en Santiago de Chile. En el año 81 hubo una campaña publicitaria de Aeroperú, la línea aérea peruana, que tuvo a Chabuca Granda como imagen, con artistas de todo Iberoamérica, y de Ecuador estuvo el pintor Osvaldo Guayamasín en una secuencia de esos spots publicitarios que yo creo que representaba muy bien lo que es Chabuca, ¿no? Un artista que hermanó a todos nuestros países. En el documental también pretendo eso, ¿no? Que muchas historias, digamos, un poco que podrían ser como lejanas, se unen en una obra musical, ¿no? Que es Misa Criolla. Por eso esa idea de poner a parejas pues, de varias generaciones, o incluso una religiosa que celebra sus bodas digamos, de profesión religiosa con la misa criolla, ¿no? Es un poco también la idea de que no solo se puede utilizar esta música en una boda de personas que recién se van a casar, digamos, sino que celebran sus bodas, celebran el amor, la unión, ¿no? Y bueno, no sé, yo estoy muy atento a las preguntas que quieran hacer, algún comentario. Claudio Krimer pidió la palabra. Gracias, buenas noches. En primer lugar, felicitarle al director de una hermoso documental. Yo quería resaltar el enorme valor intercultural de este documental, porque como latinoamericano, ¿me oyen? Sí me oyen, ¿no? ¿Me escucha? Es un poquito bajito. Sí. Allá. ¿Ahí me escucha? ¿Ahí? Sí, sí. Ahí, gracias. Sí, quería en primer lugar felicitarle al director por este magnífico documental, que me parece un valor muy grande intercultural. Como latinoamericano,
uno se siente identificado porque ahí está fusionada ritmos populares como la marinera de Perú con la música litúrgica, y creo que hay un espíritu también de barroco, que es parte de nuestra identidad, y, y creo que es una pieza que pertenece a la memoria histórica musical. Siempre el barroco se ha visto desde el punto de vista visual, ahora vimos musicalmente ese barroco tan nuestro, no solo limeño, y me pareció que ahí hay un valor que resaltar muy importante. Y para terminar, me pareció un documental que, como usted bien decía, hace una mediación que sería con la cultura popular criolla, autóctona de Perú y de Latinoamérica, ¿no? Porque realmente la sentimos así, a Chabuca, ¿no? Sí, básicamente. Felicitaciones. Gracias. Mauricio Matabay, adelante. Buenas noches con todos y ante todo, muchísimas gracias por traernos este hermoso documental. Un saludo especial a todos quienes hacen este bello arte que es documentales, el cine en general. Bueno, yo tengo que rescatar que me gustó muchísimo el lenguaje, cómo se utilizó, cómo realizaron este documental. Las tomas es algo que a mí me dejó impresionado. Qué bonita fotografía, me gustó muchísimo, es hermosa la fotografía. Y algo que me llamó mucho la atención de este documental es lo que dice Teresa, ¿no? Ella decide renunciar a los derechos, porque lo que ella pretende es que esta música siga por generaciones, trascienda. Y qué bueno que tenga un concepto así, porque eso es lo que quizá muchos deberían tomar en cuenta esto, ¿no? Si queremos que esto no se pierda, también tenemos que tratar de fomentar y que esto se comparta y estas cosas. Entonces, eso me llamó mucho la atención lo que decía en el documental y lo que Teresa renunció a los derechos con la finalidad de que la música siga traspasando generaciones, y eso es algo que hay que rescatar mucho de esto. Definitivamente una historia muy buena, muy chévere, y felicitaciones a los realizadores, y qué bueno que hayan tenido esta grandiosa idea de rescatar algo muy importante del Perú. Como ecuatoriano me siento muy contento de que nuestros hermanos peruanos compartan parte de su cultura, y qué mejor a través de esta linda historia. Felicitaciones a los realizadores, y definitivamente la fotografía y la historia estuvo muy buena. Muchas gracias, Mauricio. Una de las motivaciones, ¿no?, que yo tenía era presentar a esa Lima antigua que conoció Chabuca Granda, y que ella se lamentaba que ella se iba perdiendo, y que actualmente también se va perdiendo poco a poco, ¿no? Entonces era yo tenía ese anhelo, ¿no?, de que se registre para el documental esas imágenes, esas estampas, digamos, de la Lima antigua que Chabuca vio y fue motivo de su inspiración. Por eso al inicio hay ese paseo, ¿no?, que tiene Teresa en esa carcochita por el centro de Lima antes de ir a visitar al cementerio, a la tumba de su madre. Bueno, eso era un poco también la idea de presentar la Lima antigua que ella conoció y que fue fuente de su inspiración para muchas de sus obras. Me surge una pregunta, Luis. Siempre cuando se prepara un documental, siempre hay una parte que quizá es la más difícil en la producción de los documentales. En este trabajo, ¿cuál fue la parte más difícil de la realización de este documental? Bueno, yo creo que todas las etapas de la producción tienen dificultades, y yo creo que en cada etapa hay una dificultad. Podríamos decir, pues,
como para empezar, pues, el conseguir el financiamiento para poder empezar el proyecto, ¿no? Pero si se puede decir algo que fue la producción, y se me viene ahora a la mente, es el poder conseguir los testimonios de las personas que estuvieron ese día, el día del estreno, o sea, el día de la boda, y que ensayaron los músicos, ¿no? Lucho González, Ernesto Polarolo, que eran jóvenes que tenían pues 20 años y que ahora pues, están en los 70, ¿no? También interesante porque Chabuca promovía a los jóvenes valores, a los músicos que recién empezaban, y bueno, gracias a ello, después de 50 años pudimos tener esos testimonios de primera mano, ¿no? de los protagonistas que estuvieron allí y nos pudieron contar. Yo creo que nos trasladan a ese momento, ¿no? Porque así lo sintieron, ¿no? Yo creo que eso puede ser algo que fue difícil de poder conseguir. Y también la realización del documental es que el entrevistado pues, pueda sentirse cómodo, abrir su alma, abrir sus recuerdos. Y eso, ya como parte del proceso de producción del documental, una entrevista, no se logra tan rápido. O sea, hay detrás un trabajo de investigación, pues, de conocer al personaje, de pasar tiempo juntos, para que el día de la entrevista sea natural, ¿no? No, al menos los trabajos que yo hago, pues, dependiendo del tema, ¿no? Pero no es tan sencillo que el entrevistado abra así espontáneamente los recuerdos, no, pues le está pidiendo algo que es parte de su intimidad, de su privacidad, ¿no? Y entonces eso también es un grado de dificultad que yo creo que sí lo logramos superar, ¿no? Porque ellos abren sus corazones para poder recordar lo que vivieron en aquellos momentos, ¿no? El caso también, por ejemplo, de la pareja de los esposos Barreto, ¿no? También que tenían una dificultad médica y que también ellos lo van mencionando, y esos recuerdos pues, de cómo conocen a Chabuca. Yo creo que también eso es parte de la dificultad de la producción de un documental así histórico. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Luis, ¿cuánto tiempo te demoraste en investigar y en la realización de la película? Sí, desde que surge la idea hasta que se estrena son más o menos 3 años. Yo pude escuchar la música de la Misa Criolla por el año 2001, más o menos, y me quedó grabado pues la belleza de las melodías, y me acuerdo que había leído yo el cuadernillo que trae el disco con las letras de las canciones, la historia, ¿no? De que Chabuca se le había dedicado a su hija, a Teresa, cuando se casó. Y bueno, pasó en los años hasta el 2015, en julio del 2015, en un evento cultural, la presentación de un libro, allí haciendo la fila para que el autor nos firmara el libro, que era un amigo en común. La veo a Teresa y me vino a la mente esos recuerdos de la Misa Criolla y de cómo su mamá la había dedicado. Bueno, pero ahí quedó la anécdota, y pasó que al día siguiente se casaban unos amigos en un barrio que se llama Chaclacayo. Entonces yo fui a la misa a la boda de estos amigos al mediodía, y empieza la Misa Criolla de Chabuca Grande, que yo nunca la había escuchado en vivo. La interpretaran en vivo. Entonces, la interpretaron muy bien, por cierto. Y terminando la misa, yo dije, no, aquí hay una señal de que algo puede haber, ¿no? Porque yo me dedico a hacer documentales. Entonces llamé a ese amigo del libro y le dije, mira, ha pasado esto, por favor, comunícame con Teresa, porque pienso que puede haber aquí una historia para contar en un documental. Y así fue, me puse en contacto con Teresa, la misma semana, me acuerdo, el mismo miércoles la visité en su casa,
y le planteé esta posibilidad, y ahí empecé yo a investigar y a desarrollar la idea de la historia que yo quería contar. Eso fue un poco, son 3 años, empezó en 2015 en julio y se estrenó el 31 de octubre del 2018, ¿no? Que el 31 de octubre en el Perú se celebra el Día de la Canción Criolla. Entonces eso fue un poco los tiempos que tomaron para hacer el documental. ¿Cómo hilaste el guión del documental? ¿Cómo escogiste esta pareja, por ejemplo, Sí, bueno, la pareja es parte de la investigación, ¿no? Entrevistando personajes. De hecho, hay entrevistas que hice, grabadas, filmadas, que no se incluyeron en el proyecto final, ¿no? Y entonces, bueno, yo conversando con amigos de los proyectos que estoy realizando, a uno le conté que estaba trabajando de la Misa Criolla de Chabuca Granda y que estaba buscando personas mayores que cultivaran la música criolla. Y entonces uno me dijo, yo conozco una pareja que te va a interesar conocer. Y entonces los visité y no exagero. Yo he visitado a la familia Barreto, a los esposos Barreto, 8 veces antes de que la señora accediera a la entrevista, porque ella no quería dar la entrevista. ¿Y cuál era el motivo? Que ella decía, no, yo no quiero presentarme como un modelo de matrimonio. Eso lo dejo para mi intimidad y nada más. Y bueno, a mí me parecía que esa historia de su esposo que había conocido Chabuca era muy buena, que tenían que ser los dos juntos. Y el señor sí estaba así, desde el principio él estaba de acuerdo que quería salir. Pero entonces el tiempo pasaba, yo un poco paciente, pero ya no podía esperar tanto, hasta que un día le llamé al señor Lucho Barreto y le dije, bueno, tenemos que definir. Entonces me dijo, mira, llámame más tarde. Y parece que ha sucedido un milagro, porque le he vuelto a preguntar y no me ha dicho que no. Entonces yo creo que, otra vez fui y para mi sorpresa fue un cambio, pues así de 180 grados, ¿no? Estaba muy animosa, muy a favor, proponía que yo le pregunté al Señor qué había pasado, ¿no? ¿A qué santa había rezado para saber a quién acudir? Y me dijo, no, mira, mi hija, la hija de la mayor, le había dicho simplemente, oye, no seas tonta, ¿cómo no vas a aparecer? ¿Cómo no vas a compartir estas experiencias? Y ya la señora cambió. Pero así fue. Es desde atrás, ¿no? Porque ahí en el documental ella, y es verdad, o sea, ella cambió de parecer y se volvió muy proactiva para el testimonio, pero al principio no fue así. Y me costó esperar, la pena yo creo, porque fueron muy frescos, muy espontáneos a la hora de contar la anécdota. Pues me imagino que después al ver la película debían estar emocionados. ¿Cómo reaccionaron? Sí, estaban muy contentos, sí, el día del estreno, muy contentos de haber decidido aparecer. Sí. ¿Cuál fue la acogida en Perú? Sí, muy buena. Fue en el auditorio de Telefónica, es un auditorio de 300 personas, el día 31. Y luego hubo cobertura de prensa, ¿no? Porque esta obra de Chabuca Granda no había sido tan difundida. O sea, se sabía, hay parejas que se han casado con la misa criolla, pero, digamos, a gran escala no es tan conocido por los problemas que ha tenido, ¿no? Incluso
en un momento se dice, porque es verdad y lo dice la señora, no todas las iglesias aceptan que se utilice la misa criolla para la celebración de una boda. O sea, hay algunos sacerdotes que no están de acuerdo. Entonces eso también ha hecho que la difusión no sea tan grande, porque la única forma que la gente, digamos, pueda enterarse de que existe esta música es en una boda, ¿no? En una celebración litúrgica. O sea, no se pone pues en una fiesta, ¿no? O una reunión, se pone ahí. Entonces, si ha tenido estos problemas, estas dificultades, entonces es lógico que no haya tenido esta difusión que todos hemos querido que haya, ¿no? Pero felizmente poco a poco se han ido derribando estos prejuicios y cada vez es más conocido. Tú nos has dicho que no, bueno, en un documental o en una película se graba mucho, se filma mucho, es importante la edición, el montaje. ¿Cómo decidiste ir? Porque también a mí me encantó, aparte de conocer sobre Chabuca, sobre todo eso, también tienes varios personajes y entre eso está Eva Ilión, que también me gustaría cómo hiciste la edición, el montaje, porque para poder, y además están con frases muy potentes, muy, donde se va, ¿cómo le fuiste armando para ya finalizar la película? Bueno, para el Perú es una gran artista, muy famosa, y yo sabía, bueno, por la investigación, que ella tenía mucha gratitud a Chabuca Granda, porque cuando ella inició su carrera musical, Chabuca Granda le había dado muchos consejos, le había ayudado en sus inicios. Y por Teresa sabía que ella había interpretado la misa criolla en la Basílica de Guadalupe, en México. Entonces, lo difícil con Eva Young fue poder encontrar un espacio en su agenda para poder hacer la entrevista. Ella siempre quiso darla, pero por sus viajes no era tan fácil. Bueno, se pudo dar, ¿no? Y un poco ahí yo le hago esa pregunta en donde ella un poco se quiebra, ¿no? De ¿qué le dirías ahora, pues, si lo pudieras hablar con ella, ¿no? Que es algo que a las personas que hemos perdido un ser querido, a veces nos viene a la cabeza, ¿no? ¿Qué te podría decir ahora si yo pudiera hablar contigo, ¿no? Y esa se la lancé, y bueno, ahí salió esto lo que ella dijo, ¿no? Que es la parte final. Que nos gustaría que también el público pueda aprovechar que tenemos la presencia del director, que eso es medio difícil tener. Aprovechen haciéndoles preguntas, las opiniones. Hola, buenas noches. Primero, gracias Luis, realmente un trabajo muy chévere, muy interesante. Creo que debe haber sido un reto muy fuerte tomar un personaje tan clave dentro de la historia de Perú, incluso a nivel musical, internacionalmente. Y me vienen dos dolores, digámoslo así. Primero, no verlo en pantalla gigante, ¿no? Con el sonido, con la imagen que nos permite el cine. Me alegro mucho de que podamos tenerte acá, porque la pandemia nos ha obligado a vivir otras experiencias, y esta también es una maravillosa experiencia de hermanarnos a la distancia y poder tenerte. Así que en medio de toda esta crisis sanitaria, qué bueno tenerte, Luis, ver tu trabajo. Pero quisiera preguntarte algo. ¿Cuántas horas tuviste de grabación? ¿Qué es lo que más te duele que no esté incluido en lo que nos acabas de mostrar? Y no sé si algún rato, porque no sé si el guión se puede, en tu sentido, post-guionizar, es decir, seguir creando, seguir aumentando cosas, seguir repensándolo. ¿Qué es lo que te duele que no hayamos podido ver esta noche?
Gracias, Freddy. La verdad que te agradezco tus comentarios y antes de contestar a tu pregunta, mencionaste el miedo que pude yo sentir al atreverme a dar una mirada a un personaje tan icónico para nosotros. Y es verdad, yo estaba un poco pues con un cierto temor, respeto por la figura que yo me iba a atrever a tratar en un documental. Algo que me daba cierta tranquilidad es que yo me iba a enfocar en una sola obra de Chabuca Granda. O sea, no iba a ser algo totalmente, digamos, de toda su obra o biográfico propiamente, ¿no? Sino un ángulo, un pedacito de toda su obra, porque Chabuca Granda no solo ha hecho música criolla, sino también ha hecho musicales, ha hecho pues en otros idiomas, canciones en otros idiomas. En fin, es un personaje muy, muy, muy rico. Entonces, cierta tranquilidad me daba el saber que yo solo iba a tocar un aspecto de su obra, de toda su obra musical. Entonces, por un lado, efectivamente, Freddy, tenía ese temor de tal vez cierta temeridad mía, ¿no? De atreverme a hacer un trabajo sobre Chabuca Granda, pero al mismo tiempo una cierta tranquilidad de que yo solamente iba a enfocarme en una parte de esa obra, ¿no? Entonces sí, y también por otro lado de esa tranquilidad de que sabía que la música iba a encantar, y iba a ser como ese hilo conductor de toda la historia, que iba, así como en la misa uno escucha distintas canciones, distintas oraciones, la música iba a acompañar toda la historia. Entonces, esas dos cosas sí las tenía presentes desde el inicio, ¿no? Por un lado el temor y por otro lado cierta tranquilidad que daba esto, ¿no? No sé, eso es un poco. Y luego, ¿qué cosas tal vez me duelen que no haya podido entrar? Una entrevista que hice a un personaje que se llama Mariano Guachillo, es un músico, que cuando Chabuca Granda falleció, ella falleció en Estados Unidos, en Miami. No, fue a operarse del corazón y la operación salió mal y falleció a los 63 años, el 8 de marzo del 83. Y Mariano Guachillo, este personaje, en esa época tenía 11 años y cantaba en un programa de música criolla como niño que cantaba muy bien. Y él no llegó a conocer a Chabuca personalmente, pero en el programa donde él trabajaba, que lo dirigía un gran músico peruano que es Augusto Polo Campos, la cortina de introducción del programa era con su voz, con la voz de Marianito, cantando una canción de Chabuca Granda que se llama Bello Durmiente, que empieza la canción con Te amo Perú. Y entonces Chabuca Granda había visto ese spot publicitario y había llamado a Augusto Polo Campos diciéndole quién era ese niño y que lo quería conocer, pero que se iba a Estados Unidos a operarse y cuando regresara quisiera conocerlo. Y Augusto Polo Campos le contó esto a Mariano. Marianito, esto ha pasado, ¿no? Con Chabuca Granda. Y él tenía 11 años, él lo recuerda así. Y un día que va al set de grabación del programa que era la televisión peruana, el canal de televisión peruana, llegó Augusto Polo Campos llorando, contando la noticia que había muerto Chabuca Granda. Y le dice a Mariano, Marianito, tú tienes que estar allí en su funeral, cuando llegue el cuerpo de Chabuca. Cuando llega el cuerpo de Chabuca Granda, la velan en la iglesia de los Descalzos, en la Alameda de los Descalzos. Era la primera vez que se velaba allí una persona después de cientos de años, porque ahí no se velaban a personas. Pero por el cariño que tenía Chabuca con
con los priores, lo hicieron así, y se hizo la misa criolla de su misa en la misa de exequias. Como Marianito tenía 11 años y había mucha gente que había acudido a la misa, no pudo entrar. No pudo entrar. Entonces, al día siguiente, que era el entierro, le pide a sus papás faltar al colegio para poder estar allí, cumplir con ese deseo de poder estar cerca del cuerpo de Chabuca. Pero como había tal cantidad de gente también en el cementerio, no podía entrar. Y dio la casualidad que Augusto Polo Campos llegaba tarde al entierro y lo vio a Marianito. Y le dijo, lo cargó sobre sus hombros y dijo, déjame pasar, este es mi hijo, este es mi hijo. Y llegó hasta el momento de que estaban descendiendo el féretro, y lo dejó a Marianito, y Marianito empezó a cantar en ese momento el Te amo Perú, el Bello Durmiente, que es la canción que empieza con el Te amo Perú. Y entonces fue muy emocionante este hecho de por sí, cómo lo cuenta Mariano. Esto está grabado y lo hicimos en la misma iglesia de la Alameda de los Descalzos, la iglesia de los Descalzos. Pero no fue incluido en el documental en la decisión de si va o no va. Eso fue algo que, a tu pregunta, sí, algo que me duele que no haya entrado. Bueno, puede ser eso, ¿no? Porque yo vi que si lo veía en el documental iba a distraer el hilo que yo quería que la gente siguiera, ¿no? Pero es una anécdota muy bonita, muy humana y que, bueno, el material está en un momento se puede utilizar, pero sí, bueno, es algo que ahorita se me viene a la cabeza a tu pregunta, que creo que nadie me la había hecho antes. Pero es lo que ahora se me viene a la cabeza, ¿no? Esta anécdota que me contó Mariano Porchillo. Luis, y el embajador está. Embajador, está ahí. Ahora sí, gracias. No, y pueden imaginarse, en mi caso, después de haber visto toda, escuchado y haberles visto a ustedes y haber visto este excelente trabajo que has hecho, Luis Enrique. Deben ser muchas las cosas que yo les podría decir, que me motivan a decirles, ¿no? Pero me he permitido anotar solamente dos cosas. De nuevo, agradeciéndoles a todos, ¿no? Porque para nosotros Chabuca es, pues, un símbolo, ¿no? Luis Enrique, y seguramente ustedes cuando han estado en el Perú, en Lima, han podido sentir lo que es Chabuca, ¿no? Verla en Barranco, el monumento que se le hace, o el 31 de octubre, el Día de la Canción Criolla, lo que significa es realmente para los peruanos, tiene un alto nivel de importancia en lo afectivo, en lo emocional, en todo. Nos toca el alma Chabuca y está presente en todos los sitios, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que podría decirles, pero he anotado dos frases. La primera, Luis Enrique, tú dijiste algo y probablemente no te has dado cuenta siquiera lo que has dicho, pero lo he anotado textual. Y que me parece que, no lo puedo decir yo, pero qué bonito que lo digas tú. Chabuca nos representa a todos. Eso es una frase realmente que te sale del alma y dicha por ti después de haber recorrido, investigado y todo esto. No sabes el valor que tiene, ¿no? Visto desde el punto de vista mío, realmente es impresionante y te agradezco que hayas llegado a ese nivel de sentimiento y de conocimiento de lo que es Chabuca para nosotros en el Perú. Y también en tu trabajo, la última frase que sale en el documental, la última frase que se escucha con la que termina el documental,
Dice Chabuca, no, de Chabuca dice, demos gracias a Dios. Así termina el trabajo tuyo. Y estaba, cuando he escuchado estas dos frases, y sobre todo en este caso la última, decía que como Chabuca se adelanta a los eventos, y eso es lo que esperamos todo el mundo, peruanos, ecuatorianos, en estos momentos, que termine esta situación que todos estamos viviendo y que podamos decir esa frase que está en tu trabajo. Demos gracias a Dios, significando que todo esto que estamos pasando se ha superado. Eso es lo que yo he sentido en tu trabajo. Y quería destacarlo eso y agradecerte a ti y a todas las personas a las que les escucho, porque todos lo hacen, parecen peruanos. Todo lo que les escucho parecen peruanos, lo siento latinoamericanos, y eso es el resultado de lo que es Chabuca. Y se resume en estas dos frases que he recogido del excelente trabajo que has hecho. Y se me ocurre una idea. Es cierto, no es muy conocida la misa criolla en el Perú, pero creo que son 100 años de Chabuca. Y ahí está la misa criolla. Y Chabuca seguirá viviendo. Su música seguirá viviendo. Y yo creo que esta obra tuya va a estar en la médula de lo que se entienda a futuro y se desarrolle de lo que es y ha sido Chabuca de Granda para todos nosotros. Creo que vamos a seguir en ese camino, en el que tú has dibujado con tu trabajo. Dicho esto, a mí me toca en lo personal también muchísimo tu trabajo, porque me sorprendió verlo, por ejemplo, a Monseñor Salvador Piñeiro. No sé de dónde, yo soy muy amigo de él. Él bautizó a mi hijo, pero jamás me he podido enterar lo que tú te has enterado. Entonces, ahora lo primero que voy a hacer, le voy a llamar a Salvador y le voy a decir, oye, no me habías contado esto, que acabo de verlo en el trabajo de Luis Enrique. Me ha tocado el alma ese hecho también. Y con Eva es muy amiga mía también. Bueno, Eva sí sé que ha tenido una gran relación, un gran cariño, una gran proximidad, pero igual, ver a Eva ahí de un modo significativo además, qué bonito digo, ¿no? Ella también es un ícono en el Perú por su voz, ¿no? Es muy querida. Entonces, estas cosas que has hecho realmente son maravillosas, ¿no? Y si hemos tenido la oportunidad ahora de estar además con todos ustedes ahí, realmente ha sido un día o una tarde muy bonita. No he sentido que ha pasado el tiempo. Y realmente te felicito y les agradezco a todos ustedes, ¿no? Y gracias también por permitirme decirles estas cosas, que es para mí casi como un deshacerme de algo que tengo dentro, pero de emoción, de alegría. Lo mejor para ustedes, lo mejor para el Ecuador, lo mejor para el Perú. Y que Dios nos ayude a salirnos rápido de esto que nos impide vernos y darnos la mano personalmente. Y así será. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias a usted. Te quería consultar, Silvia, sigue, yo después, sigue. Hola, Luis Enrique, felicitarte, es maravilloso realmente. Nos has conducido a Perú, yo no conozco Perú, pero admiro muchísimo a Chabuca y yo soy una melómana, me encanta muchísimo la música y sobre todo nuestra música. Y lo has hecho de una forma tan sutil, tan maravillosa. Nos has presentado en este poco tiempo lo que es el Perú, lo que son ustedes, lo que es la gente y lo que somos Latinoamérica, ¿no? Y me encantó, me fascinó. Y bueno, y descubrí la personalidad esta tan fuerte de Chabuca, que no la conocía. En tan poco descubres cómo es una mujer con su temple y además lo hace y ahí, o sea, la toma esta tan fuerte de destrozar todo su trabajo frente a lo que podía haber sido la difusión y el éxito total. Eso da a entender la fuerza de mujer que teníamos al frente. O sea,
esas mujeres luchadoras, guerreras, que se iba sobre todo. Esa es una toma espectacular, eso es un momento tan fuerte y tan bonito que descubre la fortaleza y la fuerza de esta mujer, ¿no? O sea, quiero felicitarte, maravilloso, fotografía, la parte musical es tan linda, esto de la misa, le pones en los momentos más que te llegan, pero te eriza la piel, que son tan lindos con esa letra, esos momentos que yo pienso que cuando se casaba mi hija hubiese querido dedicarle eso, hubiese sido, lloraba toda la misa, se suponía, o que mi madre me lo hiciera, es realmente conmovedor. Y sobre todo esto, felicitarte, tantas cosas hay que decir que nos faltaría espacio. Pero quería hacerte una consulta, porque, bueno, yo también he trabajado este tipo, en esta parte de lo que son documentales, hemos hecho todo este tipo de cosas, y la parte complicada de esto, ¿cómo consigues auspicio? ¿Cómo llegas a tener? Porque esto no es de filmar y hacer botellas como ahora coges una cámara del teléfono. Esto cuesta, esto tiene un poco de la producción económica de esto es bastante complicada. No sé si esto fue fácil, tuviste muchos problemas para conseguir auspicios, para conseguir esto, o se fue dando. Gracias y felicitaciones. Gracias. La esperamos en el Perú cuando termine la pandemia para que pueda... Sí. Bueno, no, el tema del financiamiento es un siempre tema dramático para los realizadores. Yo creo que de todo el mundo, más cuando son proyectos así de tipo cultural, no tanto comercial, ¿no? Bueno, felizmente he podido lograr que se pueda llevar a término el proyecto. Como mencioné, pues desde que empieza la idea hasta que se termina, son un poco más de 3 años, que es el tiempo también para, bueno, para empezar el rodaje ya se necesita tener al menos parte del financiamiento, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que también este trabajo era el 8º documental que venía yo haciendo, entonces también es verdad que una vez que ya estás en el circuito, pues es un poco, digamos, tienes alguna más facilidad, digamos, pero siempre es difícil. Yo acabo de terminar un proyecto ahora, pues que se estrenará, Dios mediante, el 24 de agosto, el 26 de agosto, perdón. Y ahora estoy en la misma, ¿no? Buscando para el próximo, ese es parte del trabajo que tenemos. Sí, no voy a contar más porque me pongo a llorar. Es muy difícil, pero bueno, lo bonito es la satisfacción de poder terminar los proyectos y que se pueda difundir, que es algo que a mí me interesa, ¿no? Una pregunta más. La parte de la difusión, ¿cómo está? ¿Es fácil tener acceso? ¿Es fácil de que llegue al Ecuador? ¿O vas a traer alguna presentación? La parte esta que es muy importante. Sí. Si ustedes lo quieren recomendar en Ecuador, lo pueden hacer a través de la plataforma cineaparte.com. Es cineaparte.com, que es una plataforma de cine peruano, y allí están algunos documentales que he hecho, y entonces hay un pago previo, un pago mínimo, ¿no? $3 me parece que son, para visualizar el documental. Y en el Perú está disponible en otra plataforma que se llama Movistar Play. Es es Movistar, que fue quien auspició este documental. Con las 2 plataformas están disponibles. En Cineaparte está disponible en todo el mundo. Otra preguntita con respecto a la difusión. ¿Esta película fue estrenada en Perú? ¿En qué otros lugares más? Bueno, para sí. nosotros ha sido un privilegio el estreno aquí, Sí. aunque como decía alguien, qué pena no poderla ver en sala grande, en pantalla, pero tenemos que adaptarnos. ¿Nos puedes contar por dónde nomás ha circulado la película? Sí, bueno, tuve la suerte de presentarlo en Medellín, presencialmente, ¿no? Y luego en Miami, que fue una
presentación especial porque Miami fue el lugar donde ella murió y los proyectamos el mismo 8 de marzo del 2019, con la presencia de el hijo de Teresa, ¿no? Que es el fruto del matrimonio que se cuenta, ¿no? Que fue bastante especial que estuviera él ¿no? Y luego se ha presentado en Iquique, gracias también a la Cancillería peruana, en La Paz, en otras ciudades del Perú, Arequipa, Cusco, Trujillo, Piura. Y luego empezó la pandemia y entonces ha habido proyecciones de este tipo, virtuales, ¿no? En Toronto, hubo hace poco en Brasilia, y bueno, tal vez si no hubiese pasado esto estuviésemos conversando personalmente, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Yo tenía así muy bien identificado que eran los 50 años del estreno, que el 2020 son los 100 años de Chabuca, y estaba un poco así planificado, pero bueno, uno planifica y no, no necesariamente salen las cosas, pero bueno. Hola, Luis Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero que nada, soy Flor de Lística de la Embajada del Perú. Hemos estado en estas coordinaciones por WhatsApp, ahora nos conocemos virtualmente. Nada, quería de verdad felicitarte por esta maravillosa obra, de verdad. Tal vez había escuchado o participado de algunas misas criollas en Perú y acá también las hemos hecho en Ecuador, pero nunca me había estremecido tanto como hoy día al ver la narrativa, ¿no? Las imágenes, la fotografía. Creo que es una cosa completamente distinta escuchar estos relatos de la señora Teresa Fuller, de las personas que formaron parte de esta obra, ¿no? De verdad que creo que como producción, como obra, excelente, la verdad magnífica, y te agradecemos mucho el hecho de haber posibilitado su proyección acá en Ecuador. Y por otro lado, yo quería destacar algo que me pareció muy significativo y muy interesante, sobre todo un don de nuestra querida Chabuca Granda, porque creería que más allá de ser un hermoso regalo de una madre a una hija en una fecha tan especial como es el día de la boda, de una boda, yo rescato mucho lo que decías tú, esa audacia, esa inteligencia de Chabuca Granda. Bueno, Chabuca Granda siempre tuvo esa preocupación de que la música criolla continuase y se perennizara en el tiempo y no se pierda. Esa fue una preocupación constante de Chabuca, y por eso ella quería que siempre la juventud esté muy comprometida con la música criolla, y yo creería que Chabuca ahora estaría feliz porque tú has puesto en valor la música criolla no solamente para el Perú, sino para el mundo, ¿no? Y en ese sentido, rescato mucho esa audacia, decía, porque introducir la música criolla o un aspecto tan sagrado como es la religión o una iglesia, para mí personalmente va con ese objetivo que tenía Chabuca Granda, ¿no? De perennizar la música criolla, y en este aspecto, de alguna manera, de democratizar. O sea, creería que no solamente es un regalo, como decía, maternal, de amor, es una expresión de amor de madre e hija, sino es algo que estaba muy bien pensado y elaborado por Chabuca Granda, ¿no? En algún momento he leído a un destacado investigador musical peruano que hablaba de 3 fases de Chabuca Granda. La primera fase, la añoranza a Lima; la segunda fase, de una cierta rebeldía; y una tercera fase también de un inconformismo, ¿no? De un gobierno de Velasco Alvarado que tal vez no cuajó como ella pensaba, ¿no? Entonces, esto
esta lectura me hizo repensar y me hizo, al menos personalmente, darme cuenta de la trascendencia que tiene esta obra, o sea, la misa criolla, en el objetivo de Chabuca de perennizar esta, digamos, esta expresión peruana, ¿no? Muy peruana, y que ha ahora logrado calar en toda Latinoamérica. Y en ese punto quería tal vez escuchar tu parecer, cómo lo ves desde ese punto de vista, tal vez ya no está tan vinculado al ámbito de la producción, tal vez un poco más político, pero no sé si podríamos tener alguna apreciación tuya en ese aspecto. Bueno, muchas gracias, Rodríguez, por tus palabras. Bueno, yo lo que pienso es que ella tiene esta iluminación, tal vez, ¿no? Que se menciona en el documental de introducir, ¿no? La música criolla y los instrumentos. Lo cuenta bien allí Ernesto Polarolo, ¿no? O sea, que era un escándalo. Podemos hacer ejercicio de trasladarnos a ese momento, a esa época, que entre la guitarra, que entre la quijada de burro. Es un acto de audacia, ¿no? Y como tú mencionas, ¿no? Pues es un acto de democratizar, digamos, también nuestra música. Y prueba de ello es lo que menciona Teresa, que la gente del lugar, al saber que iba a haber la misa, abarrota el patio y está ahí expectante de lo que estaba sucediendo, porque la prensa anunció la realización de la boda días antes, y bueno, después también hacen la cobertura, ¿no? Ahora, yo creo que es una forma más digamos, es una muestra más de su forma de ser, de su personalidad, ¿no? De cómo ella no estuvo, no estuvo dispuesta a aceptar los moldes que la sociedad le quería imponer, ¿no? Desde se ve, ¿no? Pues que la carrera de autos o la separación que tiene, el ganarse la vida con el trabajo que ella quería hacer, que era ser compositora, autora, cantante. Bueno, es el no dejarse, digamos, en el Perú decimos ningunear, no sé si ya se entienda, dejarse pisar por la empresa disquera que por motivos comerciales altera una obra que para el artista es algo pues intocable, ¿no? Pues es la obra, es así, ¿no? Y entonces ella tiene esa reacción de defender lo suyo. Bueno, es una mujer increíble, ¿no? Y yo creo que la propuesta de la misa criolla es una muestra más de lo que fue su personalidad, y también su amor al Perú, ¿no? Su amor al Perú. Ella con su música muestra su amor al Perú, y si su hija le pide que componga una misa, pues decide usar los ritmos peruanos para ese regalo, porque pudo haber usado los ritmos, no sé, solo vals, ¿no? Pero no, entra con el festejo y con el tondero. Entonces, yo creo que es una muestra más de esa personalidad tan marcada, que tenía ella, ¿no? Acotando a lo que decía Flor de Lis de democratizar, y lo que tú dices también, que Chabuca solamente cuando estaba creando, hay una frase que ya noté del documental que él decía, no recuerdo, pero uno de los actores de ahí decía, es una misa hecha para el pueblo, y quería ella que el pueblo le cante a Dios. O sea, siempre estaba vinculada con el pueblo. O sea, esa es la maravilla también de Chabuca. Y también decirte que aquí la palabra ningunear, sí, o sea, decir, soy yo, estoy aquí, también se dice. No, maravilloso el documental. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Bueno, yo quisiera agradecer
agradecerles a la embajada, a ustedes, que han permitido pues que se organice este evento y ojalá que no sea la última vez que podamos vernos, podamos poder presentar otros trabajos también en Ecuador. No, muchas gracias a ti, Luis Enrique, también a Flor de Lis, que nos hemos pasado más de un mes tratando para que salga esto todo bien, a Cristian, que ha sido o sea, el deseo de que se pueda exhibir, de que se pueda ver. Nosotros sabemos que es difícil los derechos de autor, pero yo creo que esto es un regalo para Latinoamérica, para Ecuador, y te agradecemos. Yo he visto otro documental que es maravilloso de Perú también, Sigo Siendo, con la misma calidad estética, y ahora tener este documental, y como tú dices, ojalá podamos, cuando pase todo esto, poder pasarle en la sala de cine, para que vea un público más amplio, a pesar que estaban conectados como 3.500 siguiendo, y eso me parece maravilloso. Y también decirte que esto va a quedar grabado para subir a que esté en el Facebook del Casal, y decirte que ese es el Cineclub, que somos muy apasionados de democratizar, de que se pueda ver el cine latinoamericano, de poder contar con la presencia de un director, y agradecerle a la embajada, a ti, a Cristian, a todos los que han participado, a Mario, que esto es muy importante, difundir el cine latinoamericano. Y en este caso también el documental es muy importante porque ayuda a difundir, a que no se pierda la memoria, tanto para los jóvenes de Perú, para los ecuatorianos, conocer estos personajes importantes, y en este campo, en el caso de la música. Eso, agradecerte, y ojalá tengamos la oportunidad de ver tu obra también y apoyar. Yo sé que es bien difícil, pero nosotros como cineclubes defendemos también el derecho del público, respetando el derecho del autor también. Agradecerte. No sé si Mario quiere rematar con alguna apreciación, o si alguien más quiere participar. No sé si va a hablar. Yo quiero reiterar el agradecimiento a Luis Enrique. Creo que el documental reúne varios puntos muy positivos: la calidad de imagen, la calidad de sonido, el tipo de entrevistas, el hilo conductor, hay un clímax, o sea, ahí está muy bien estructurado, y yo me alegro de eso. Y más que nada, creo que es el momento tan preciso. Estamos a pocos días prácticamente de celebrar el centenario de este gran personaje, de esta mujer tan inspirada y adelantada a su época. Un verdadero paradigma musical, ¿no? Es un alto referente. Este rato estaba acordándome, perdón que distraiga un poco la atención de ustedes, pero por ahí alguna vez recuerdo que María Dolores Pradera, gran intérprete de la música de Chabuca, sé que no le conocía a Chabuca. Chabuca llegó a España, entonces bueno, hicieron la cita, pero por obvias circunstancias Chabuca no llegaba, y María Dolores Pradera tuvo la especial devoción, el gran interés de conocerle, pero por obvias llegó ella retrasada, no era su estilo, pero siempre a veces se dan circunstancias. Llegó creo que con más de 1 hora, 2 horas de retraso, pero ahí estuvo María Dolores Pradera esperándole con una rosa para obsequiarle y decirle lo grande que era Chabuca, y que ella pues, estaba tan agradecida por todo lo que había dado, porque prácticamente ella era el eje de la carrera de la gran María Dolores Pradera. Y yo creo que igual nosotros los latinoamericanos, los ecuatorianos, los músicos, nos sentimos tan agradecidos de tener este gran personaje, y creo que la mejor manera de celebrar su centenario, yo lo tomo así, ha sido la presentación de este documental en medio de la pandemia, pero me alegro porque como el que más celebro la alta calidad estética de este documental en todo sentido, en lo fotográfico, en lo musical, y el hecho mismo, el contenido de este documental, que cumplió con su objetivo, darnos a conocer esta obra preciosa. Felicito a todos los que hicieron posible este evento, a todos los que han colaborado, al director una vez más, al señor embajador, porque ha permitido que
el patrimonio de su país también nos llegue a nosotros y que nos adentremos, que como yo dije, nos reflejemos, porque nos sentimos, yo le siento tan nuestra a Chabuca, los valses en Ecuador y su música, hemos crecido con ella y lo sentimos tan nuestra, y esta música igual, ella como ha logrado la música sacra que es tan diferente, de por sí se entra con nosotros, ¿no? Hay un empate de primera vista, ¿no? Y una empatía tremenda y qué bueno que estén en ese proceso de difundir su obra. Brindo por ese centenario de la Gran Chabuca Granda y reitero el agradecimiento a todos ustedes. Como Casal Catalán ha sido un honor poder dar espacio también a este documental y este encuentro también con Perú, que me parece que es súper importante que se acerquen Ecuador y Perú, conocer mucho más, ¿no? Yo estoy con la música de la misa en la cabeza todo el rato, ¿no? Realmente es que te lleva. Entonces, bueno, pues muy agradecidos pues, a todos los participantes, especialmente a Luis Enrique, la Embajada de Godoy. Y aquí estamos para pues, ofrecer este espacio también, ¿no? No sé si alguien más quiere intervenir, pero un gusto, un honor. Bueno. Bueno, creo que ya va a ser capaz hasta otra. Sí, ha habido como 757 reproducciones, personas que han estado viendo, pero tiene que ser muchas más todavía aquí en Ecuador. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Les vamos a hacer llegar igual el video del foro. Hasta luego. Está muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Flor de Lis. Concluido. Sí, con Flor de Lis no sabía yo si estaban dos pantallas a la vez. Sí. Te decíamos, Flor de Lis, que te agradecemos por toda la gestión realizada. Creo que tiene un problema con el celular. Estaba viendo por dos lugares a la vez. Ah, tales horas. Sí. Qué bueno, Cristian, salió muy bien. Interesante. Sí, muy interesante. Ya voy a dejar de grabar.